Sistema nervioso. El sistema nervioso es un complejo conjunto de células encargadas de dirigir, supervisar y controlar todas las funciones y actividades de nuestros órganos y organismo en general. Es una red compleja de estructuras especializadas, compuesta por encéfalo, médula espinal y nervios, que tienen como misión controlar y regular el funcionamiento de los diversos órganos y sistemas, coordinando su interrelación y la relación del organismo con el medio externo. El sistema nervioso está organizado para detectar cambios en el medio interno y externo, evaluar esta información y responder a través de cambios en músculos o glándulas. El sistema nervioso proporciona, junto al sistema endocrino, la mayor parte de las funciones de regulación del cuerpo. El sistema nervioso regula las actividades rápidas del cuerpo, como la contracción muscular, cambios súbitos en la actividad visceral e índices de secreción de algunas glándulas endocrinas. Asimismo, lleva a cabo tareas complejas como el habla, la memoria, el recordar, etc. Estas actividades diversas pueden agruparse en tres funciones básicas. 1. Funciones sensoriales. Gran parte de las actividades del sistema nervioso se inician por la experiencia sensorial, que llega de los receptores sensoriales como receptores visuales, auditivos, táctiles u otros. 2. Funciones integradoras. Consiste en la capacidad del sistema nervioso central de procesar la información sensorial, analizándola y almacenando parte de ella, lo cual va seguido de la toma de decisiones para que tenga lugar una respuesta apropiada. 3. Funciones motoras. Consisten en responder a las decisiones de la función integradora para regular diversas actividades corporales. Esto se realiza por regulación de la contracción de los músculos esqueléticos de todo el cuerpo, contracción del músculo liso en órganos internos, secreción de glándulas exócrinas y endócrinas en algunas partes del cuerpo. Estas actividades se denominan colectivamente funciones motoras del sistema nervioso y los músculos y glándulas se llaman efectores. Funciones generales del sistema nervioso. Coordina los procesos vitales, transmite mensajes, transmite impulsos nerviosos, comunicación, integración, control y coordinación de las actividades corporales, es un medio principal de comunicación entre las partes del cuerpo para la integración de sus muchas y diversas actividades. Permite detectar, interpretar y responder de forma rápida a los estímulos del medio, tanto externos como internos, y envía órdenes a varios órganos. Proceso de aprendizaje. Registra y relaciona ciertos estímulos y respuestas. Medio directo de contacto con el medio externo vivo y no vivo que nos rodea. Interviene en el pensamiento, sensación y movimiento. El tejido nervioso consta de dos tipos de células, las neuronas y la glía. Las neuronas son las células responsables de las funciones atribuidas al sistema nervioso: pensar, razonar, control de la actividad muscular, sentir, etc. Son células excitables que conducen los impulsos que hacen posibles todas las funciones del sistema nervioso. Representan la unidad básica y funcional y estructural del sistema nervioso. El encéfalo humano contiene alrededor de 100.000 millones de neuronas. Propiedades de las neuronas: excitabilidad o irritabilidad, capacidad para recibir estímulos de una membrana de la célula nerviosa. Conductividad, capacidad de transmitir un impulso a otra neurona
o a un órgano efector. Ejemplo, músculos y glándulas. Integración, capacidad para integrar, coordinar y controlar las diversas funciones biológicas de los órganos corporales. Las neuronas tienen una estructura básica y constan de 3 partes. 1. Cuerpo neuronal. Contiene el núcleo y el citoplasma, con todos sus orgánulos intracelulares, rodeado por la membrana plasmática. Dendritas, a través de las cuales las neuronas reciben estímulos procedentes de neuronas vecinas, con las cuales establecen una sinapsis o contacto entre células. Axones, a través del cual el impulso nervioso se transmite desde el cuerpo celular a otras células nerviosas o a otros órganos del cuerpo. Las neuronas están sostenidas por un grupo de células no excitables que en conjunto se denominan neuroglia. Las células de la neuroglia son en general más pequeñas que las neuronas y las superan de 5 a 10 veces. Las principales células de las neuroglias son astrocitos, oligodendrocitos, células epidemarias, células Schwann, células satelitales. El sistema nervioso recoge la información de los receptores, la procesa, la coordina y elabora órdenes que efectúan los efectores. Está compuesto por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central coordina todas las funciones del organismo. Está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está protegido por el cráneo y por las meninges, entre las que circula el líquido cefalorraquídeo. Tiene 3 partes: cerebro, cerebelo y tronco encefálico. El cerebro está formado por 2 hemisferios, separados por una hendidura. Su superficie, la corteza cerebral, es rugosa y tiene repliegues. En él se hace consistente la información y residen las funciones más avanzadas. Es responsable de las funciones superiores como el intelecto y el lenguaje. Con circunvoluciones entrantes y salientes controla la actividad del músculo del lado opuesto. En la base, la hipófisis, glándula del crecimiento, y estimula las glándulas suprarrenales, adrenalina y cortisona. Corteza cerebral, formada de sustancia gris, parte más externa, recibe información de los órganos de los sentidos y elabora órdenes de respuesta. También almacena y procesa información formada por somas y dendritas. No mielina, por lo tanto, no se transmite rápidamente. Se asocia a la inteligencia. Sustancia blanca, zona más interna. Están las fibras nerviosas que interconectan las diferentes zonas del cerebro, formadas por fibras nerviosas mielinizadas, transmisión nerviosa del procesamiento de la información. Las áreas funcionales del cerebro son área motora, área sensorial, lóbulo frontal, área de Broca, lóbulo temporal, tronco del encéfalo, lóbulo parietal, lóbulo occipital, área de Wernicke y cerebelo. Cerebelo. Se encuentra debajo del cerebro y tiene 2 hemisferios. Controla el equilibrio, controla y coordina movimientos voluntarios, como caminar, correr, manipular objetos. Bulbo raquídeo o tronco encefálico. Participa en el control involuntario de funciones vitales. Controla de forma automática funciones corporales como transmisión de impulsos de la médula al cerebro, flujo de sangre que circula por los vasos sanguíneos,
movimientos respiratorios, tos, vómito, estornudo, deglución, secreción de jugos digestivos. En caso de lesión se produce paro cardíaco o respiratorio. Médula espinal, vía nerviosa por la que suben mensajes al encéfalo y por donde bajan las órdenes al resto del cuerpo. De ella parten 31 pares de nervios raquídeos o espinales. Zona interna H se forma de sustancia gris y por fuera sustancia blanca. Se encarga de movimientos reflejos, como retirar la mano del fuego. Médula espinal. La sustancia blanca principalmente tiene la función de transformar la información nerviosa. La sustancia gris además la puede procesar y almacenar. La materia gris es la responsable de elaborar las respuestas adecuadas a los diferentes estímulos. Partes del sistema nervioso central y sus funciones. Tálamo y núcleos grises. Estación intermedia entre corteza y tronco cerebral, control de movimientos y del tono. Hipotálamo, control de supervivencia, ingesta, temperatura, defensa sexual. Hipocampo y sistema límbico, sede principal de la memoria y el aprendizaje, forma parte del sistema límbico, el principal rector de las emociones. Corteza cerebral, cubre la superficie cerebral, rige las funciones superiores de las que somos conscientes, percepción sensorial, los 5 sentidos, movimientos voluntarios, lenguaje, emociones, pensamientos. Cerebelo, centro de coordinación, integra la información que recibe de los 5 sentidos y la cerebral. Hace que el movimiento sea fluido y coordinado. Tronco encefálico, controla las funciones vitales, latido cardíaco y respiración, el ritmo del sueño, vigilia, núcleos nerviosos de los sentidos, los movimientos de la cabeza y del cuello. Médula espinal, comunica el cerebro y los nervios periféricos, conduce las sensaciones al cerebro, lleva los impulsos del movimiento voluntario e involuntario. Sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está formado por 31 pares de nervios que parten de la médula, nervios raquídeos, y por 12 pares de nervios que salen del encéfalo, que son los nervios craneales. Los nervios se clasifican en sensitivos, los que llevan la información de los receptores al sistema nervioso central, y motores, transmiten órdenes del sistema nervioso central a los efectores. La función principal del sistema nervioso periférico es conectar el sistema nervioso central con los órganos, las extremidades y la piel. Sus nervios se extienden desde el sistema nervioso central hasta las áreas más externas del cuerpo. Permite que el cerebro y la médula espinal puedan enviar y recibir información a otras áreas del cuerpo, lo que nos permite reaccionar a los estímulos en nuestro entorno. El sistema nervioso periférico se divide en 1. El sistema somático. Lleva la información sensorial y motora hacia y desde el sistema nervioso central. Se encarga de activar al organismo, por lo que incrementa el gasto de energía y suele funcionar durante el día. Controla los movimientos voluntarios, dar una patada a una pelota, correr, lanzar una piedra. 2. El sistema nervioso periférico autónomo. Parte del sistema nervioso periférico responsable de regular las funciones corporales involuntarias, como el flujo sanguíneo, los latidos cardíacos, la digestión y la respiración. Regula las glándulas endocrinas. Se divide en 2 ramas: sistema nervioso simpático, que pone en situación de alerta al organismo, y sistema nervioso parasimpático, que provoca la relajación del organismo. Funcionamiento del sistema nervioso. Los estímulos que captan los receptores internos y externos
llegan al sistema nervioso central, donde se elabora la orden adecuada que permite responder a los cambios del medio. Las respuestas pueden ser involuntarias, como sucede con los actos reflejos, o conscientes, como los actos voluntarios. Actos reflejos. Los actos reflejos son respuestas rápidas, involuntarias y automáticas, controladas por la médula espinal, que se producen en situaciones de emergencia. Elementos que intervienen en un acto reflejo: un receptor que recibe el estímulo, un nervio sensitivo que transmite el impulso hacia la médula, una neurona de asociación que elabora una orden de respuesta inmediata, un nervio motor por el que viaja la orden hasta el órgano efector, un órgano efector que ejecuta la respuesta. Actos voluntarios. Los actos voluntarios son respuestas conscientes que son coordinadas por el encéfalo. Un acto voluntario intervienen un receptor que recibe el estímulo, un nervio sensitivo que transmite el impulso a la médula y de esta al encéfalo. La corteza cerebral transforma la información en una sensación consciente, la relaciona con información y experiencia anteriores y elabora una orden de respuesta que se dirige pasando por la médula a un nervio motor por el que viaja la orden hasta el órgano efector, un órgano efector que se contrae de forma voluntaria. Desórdenes comunes del sistema nervioso. Accidente cerebrovascular, que es la destrucción del tejido nervioso que resulta de cualquier lesión en los vasos que irrigan del cerebro. Parkinson. Se caracteriza por movimientos esqueletales inútiles que a veces interfieren con los movimientos voluntarios. Esclerosis múltiple. Destrucción de las vainas de mielina de las neuronas del sistema nervioso central. Enfermedad de Alzheimer. Es una degeneración progresiva del cerebro que resulta en deterioro mental. Lesiones de la médula espinal. La médula espinal puede ser lesionada por fractura o luxación de las vértebras o heridas. Paraplegia. Daño en los segmentos torácicos, lumbares y sacrales de la médula espinal. Produce parálisis de las piernas solamente. Tumores cerebrales. Hay tumores del cráneo, de las meninges, la neuroglía, los nervios craneales y la hipófisis. Trastornos en la conducta alimentaria, trastornos del estado del ánimo. Muchas gracias.